El viento gélido azotaba la cresta estéril, un implacable escultor de escarcha y polvo, trayendo consigo el sordo e inquietante golpe de la artillería distante. Abajo, un mundo contenía la respiración, ajeno al depredador silencioso posado en la cima. Este era el dominio del explorador francotirador, un reino donde cada aliento contaba, cada latido era un tambor contra las costillas, y la diferencia entre la vida y la muerte pendía de una fracción de milímetro. Aquí, en el crisol implacable del combate, la precisión no era solo una virtud, era la ley absoluta, la moneda misma de la supervivencia. Para estos tiradores de élite, su rifle no era meramente una herramienta, era una extensión de su voluntad, un árbitro frío y preciso del destino. Su cañón, un conducto para la justicia o el olvido, debía ser impecable, su rendimiento absoluto, su acero frío, una promesa inquebrantable. Generaciones de ingeniería, metalurgia y ciencia balística se vertieron en cada centímetro de estas formidables armas, diseñadas minuciosamente para ofrecer una precisión inquebrantable, disparo tras disparo, milla tras milla. Cada componente fue examinado, cada aleación probada, cada ranura de estriado calculada a la perfección. El complejo industrial militar, un titán de la innovación, creía haber dominado la ciencia del movimiento de proyectiles, superando los límites de lo que era físicamente posible, exprimiendo cada gramo de rendimiento del acero y la pólvora. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Qué pasaría si, más allá de la cima de la habilidad humana, más allá del pináculo del diseño tecnológico, pudiera surgir una ventaja invisible, casi mítica, una ventaja tan profunda que desafiara toda ley conocida de la física, todo principio de la ingeniería, una ventaja susurrada en voz baja, reservada para aquellos cuya destreza en el campo de batalla rozaba lo sobrenatural? A través de los teatros más brutales del conflicto moderno, comenzó a formarse una leyenda, una designación dada a unos pocos selectos cuya precisión parecía trascender el elemento humano, los francotiradores Comanche. Estos no eran solo tiradores, eran fantasmas, espectros del campo de batalla, capaces de realizar disparos que desafiaban la lógica, neutralizando amenazas desde distancias que dejaban incluso a sus compañeros asombrados. Su leyenda creció con cada disparo imposible, cada objetivo crítico neutralizado contra probabilidades abrumadoras, cambiando el rumbo en enfrentamientos donde toda esperanza parecía perdida. Eran los protectores silenciosos, la mano invisible del destino, su reputación grabada en la propia tela de las zonas de guerra que rondaban. Sus rifles, a menudo personalizados, cuidados meticulosamente, se convirtieron en extensiones de su propia condición legendaria. Cada arma era un testimonio de incontables horas de entrenamiento, una encarnación de la incesante búsqueda de la perfección del francotirador. Sin embargo, para un francotirador Comanche en particular, la conexión con su rifle era más profunda, más oscura, más inquietante de lo que nadie podría haber imaginado. No era solo su habilidad, ni el diseño inherente del rifle, lo que le daba su ventaja imposible. No, dentro del acero frío e implacable de uno de esos rifles se escondía un misterio mucho más oscuro, un secreto tan completamente incomprensible, tan profundamente inquietante, que no solo desconcertaba, aterrorizaba a los ingenieros militares más experimentados. Esto no era un defecto, era una anomalía, un fenómeno que existía dentro del propio tubo del cañón, una presencia silenciosa y creciente que otorgaba un rendimiento sin precedentes, casi sobrenatural. Y cuando finalmente se descubrió, les hizo sentir escalofríos, obligándolos a cuestionar todo lo que creían saber sobre la guerra, sobre la ciencia de los materiales y, de hecho, sobre la realidad misma. Las implicaciones eran asombrosas, un testimonio escalofriante de las fuerzas desconocidas que podían acechar en las sombras de incluso los esfuerzos humanos más avanzados. Este desconcertante fenómeno surgió del crisol de un conflicto incesante y agotador, una prolongada insurgencia en el desierto que había desangrado a las naciones durante más de una década. Imagine un paisaje de interminables dunas ocres y wadis horneados por el sol, salpicado por los restos esqueléticos de pueblos olvidados y el constante y opresivo zumbido de los drones de vigilancia.
Aquí, el enemigo era elusivo, a menudo indistinguible de la población civil, atacando desde ángulos inesperados antes de fundirse de nuevo en el terreno implacable. Cada enfrentamiento era una prueba de resistencia, cada patrulla una apuesta contra una amenaza invisible. En este escenario, las fuerzas estadounidenses dependían en gran medida de la superioridad tecnológica y de la inquebrantable precisión de sus unidades especializadas. Los exploradores francotiradores, en particular, eran invaluables. Eran los ojos y los oídos, los guardianes silenciosos y, a menudo, el factor decisivo para romper los estancamientos o neutralizar objetivos de alto valor. Sus operaciones exigían equipos que pudieran soportar temperaturas extremas, arena abrasiva y el estrés implacable del uso prolongado, rindiendo impecablemente en condiciones que paralizarían armas menores. En el centro de esta incesante búsqueda de ventaja táctica se encontraba una fe inquebrantable en el pináculo de la ingeniería militar. Durante décadas, la comprensión de la metalurgia de armas y la balística se había perfeccionado hasta convertirla en una forma de arte. Científicos e ingenieros en instalaciones de todo Estados Unidos, desde Aberdeen Proving Ground hasta los extensos laboratorios de contratistas de defensa privados, diseñaron meticulosamente cada componente de un rifle de francotirador. Creían haber dominado la física del movimiento de proyectiles, optimizando las armónicas del cañón, la torsión del estriado y las presiones de la recámara para alcanzar los límites teóricos de precisión y velocidad. Los materiales se elegían por su fuerza inigualable, resistencia al calor y estabilidad dimensional. Cada nueva aleación, cada mezcla de compuestos, se sometía a extenuantes pruebas de estrés, a millones de rondas disparadas, fluctuaciones extremas de temperatura y exposiciones químicas corrosivas. El objetivo era eliminar cada variable, para tener en cuenta cada factor concebible que pudiera impedir el vuelo perfecto de una bala. Buscaban crear armas que no fueran solo confiables, sino absolutamente predecibles, un testimonio del ingenio humano y el rigor científico. Sin embargo, a pesar de esta meticulosa atención al detalle, una inquietud sutil, casi imperceptible, había comenzado a ondular a través de los equipos de logística y mantenimiento. Comenzó con susurros, relatos anecdóticos que desafiaban los datos meticulosamente registrados. Ciertos rifles, particularmente aquellos pertenecientes al cuadro Comanche, parecían desviarse de la norma. Un técnico podía notar un patrón de desgaste inusual en un cerrojo o un reflejo del ánima ligeramente diferente después de la limpieza, solo para descartarlo como un truco de la luz o una anomalía en su propia percepción. A veces, un arma pasaba la inspección con gran éxito, solo para exhibir características de rendimiento que, sobre el papel, deberían haber sido imposibles. Estos se descartaron como valores atípicos estadísticos, atribuidos a la pura habilidad del operador, o simplemente archivados como variables inexplicables en el caótico entorno de combate. Pero los susurros persistieron, como un zumbido bajo y persistente bajo la superficie de los informes oficiales, insinuando una amenaza invisible, una desviación de lo conocido que estaba creciendo lenta y silenciosamente. Fue dentro de este ambiente de misterio latente que operaba el explorador francotirador Elias Vance, un hombre cuya leyenda ya estaba grabada profundamente en las arenas duras e implacables de la zona de conflicto. Conocido informalmente como Sombra entre sus compañeros, Elías era una figura de tranquila intensidad, sus movimientos fluidos y casi espectrales, su presencia a menudo sentida antes de ser vista. Era famoso no solo por sus disparos imposibles, cuyas historias circulaban como cuentos de fogata entre la infantería, sino por su asombrosa habilidad para desaparecer en el paisaje y reaparecer precisamente donde menos se le esperaba. Vance no era solo un tirador, era un depredador alfa, un fantasma en la máquina de la guerra. Su leyenda crecía con cada objetivo crítico neutralizado, cada vigilancia imposible proporcionada. Pero lo que realmente distinguía a Elías, más allá de su talento innato, era su enfoque casi ritualístico de su arma principal. Si bien todo francotirador desarrolla una profunda conexión con su rifle, el vínculo de Vance era diferente, rayano en lo místico.
Trataba su rifle no meramente como una herramienta de guerra, sino como una extensión de su propio ser, una entidad viva que exigía respeto y una forma única de comunión. Sus rutinas de mantenimiento de armas a menudo divergían significativamente de los protocolos estándar. Mientras otros francotiradores se adherían estrictamente a los agentes de limpieza y manuales de campo prescritos, Vance tenía sus propios métodos, una serie de prácticas no convencionales que había desarrollado a lo largo de años de refinamiento solitario. A menudo usaba un brebaje local, casi alquímico para la limpieza, una mezcla de aceites indígenas y arenas finas y abrasivas, a veces incluso incorporando polvos minerales raros que recogía meticulosamente del suelo del desierto. Él lo llamaba sazonar el cañón, una práctica que provocaba miradas de ceño fruncido y escepticismo silencioso por parte de los tradicionalistas en los equipos de armamento. Lo veían como un excéntrico, tal vez un poco supersticioso, pero su éxito innegable en el campo de batalla siempre silenciaba sus críticas. ¿Cómo podían discutir con resultados que desafiaban consistentemente las expectativas, con un hombre que parecía doblegar las leyes de la probabilidad con cada apretón del gatillo? Esta relación personal, casi simbiótica, con su rifle era la clave. Entendía sus matices, sus sutiles cambios en el rendimiento, su estado de ánimo en diferentes entornos, de una manera que ningún ingeniero o experto en balística podría haberlo hecho jamás. Sabía cuándo necesitaba atención, cuándo estaba hambriento de su régimen único. Esta conexión profunda e intuitiva, forjada en incontables enfrentamientos donde su vida dependía de su funcionamiento impecable, se convertiría finalmente en el centro del oscuro misterio. Fue un vínculo que inadvertidamente cultivó algo extraordinario, algo aterrador, dentro del corazón mismo de su arma, superando los límites de lo conocido e iniciando una era de pavor sin precedentes para aquellos que buscaban comprenderlo. Los signos iniciales de esta anomalía incipiente fueron sutiles, casi imperceptibles para cualquiera que no fuera el propio Vance. Su rifle, un M110 SAS estándar, comenzó a exhibir características que, si bien mejoraban su letalidad, desafiaban los planos y las tablas balísticas. Otros francotiradores, durante raros momentos de inactividad en las austeras bases de operaciones avanzadas, a veces comentaban sobre la asombrosa consistencia de los disparos de Vance, incluso en rangos donde la cizalladura del viento y la caída de la bala deberían haber introducido una variación significativa. Sombra siempre acierta, decían, atribuyéndolo a su paciencia sobrehumana y años de perfeccionamiento de su oficio. Sin embargo, había más. Después de un enfrentamiento prolongado, cuando otros cañones mostrarían los signos típicos de estrés por calor y ensuciamiento por carbono, el rifle de Vance a menudo mostraba un brillo casi desconcertante, un peculiar lustre oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El ánima interna, tras una inspección visual inicial, parecía más limpia, más lisa, casi autopulida, a pesar de las rigurosas exigencias impuestas. Y luego estaba el sonido, o mejor dicho, la falta de él. Aunque seguía siendo un estampido supersónico, algunos operadores juraban que los disparos de Vance tenían una firma acústica ligeramente diferente, un susurro apagado, casi depredador, en comparación con los informes más agudos de sus propias armas. Estas observaciones, sin embargo, eran fugaces, fácilmente descartadas como fatiga de campo de batalla o la naturaleza subjetiva de la percepción bajo presión. El ritual de sazonado de Vance fue la génesis de esta tranquila transformación. No estaba simplemente limpiando su rifle, estaba inmerso en un acto de alquimia meticulosa, casi devocional. Su kit de limpieza, un rollo de lona gastado, contenía no solo disolventes de grado militar, sino pequeños manojos cuidadosamente envueltos de hierbas del desierto, viales de aceites oscuros y viscosos, extraídos de plantas desconocidas, y pequeñas bolsas de polvos minerales finos casi iridiscentes. Cubría meticulosamente el ánima con su mezcla única, dejándola reposar durante horas, a veces días, antes de fregarla meticulosamente con un cordón de limpieza hecho a medida, infundido con otra de sus mezclas secretas.
Creía que estos elementos, impregnados del espíritu antiguo y resistente del propio desierto, ayudaban al rifle a respirar, permitiéndole sintonizar con su entorno y, a su vez, con él. Para los no iniciados parecía un pasatiempo peculiar, una excentricidad de un soldado altamente efectivo, pero extraño. Los técnicos de armamento subalternos, encargados de las comprobaciones rutinarias, ocasionalmente levantaban una ceja ante el residuo inusual o el débil aroma terroso que emanaba del arma de Vance. «¿Qué demonios le estás poniendo ahí dentro, Sombra?», preguntó una vez un joven especialista, medio en broma. Vance simplemente ofreció una sonrisa críptica. «Solo le doy lo que necesita para cantar». Los técnicos, al no ver ninguna degradación medible en el rendimiento y conocer la reputación de Vance, se encogían de hombros y daban el visto bueno al rifle, archivando la rareza como otro Vanceísmo. Después de todo, si no estaba roto y estaba consistentemente superando a todo lo demás, ¿quiénes eran ellos para discutir con el fantasma Comanche? Pero los susurros se hicieron más fuertes a medida que el rendimiento de Vance escaló de impresionante a verdaderamente legendario. Ocurrió el incidente durante la Operación Serpiente del Desierto, donde un equipo de observación avanzado fue inmovilizado por un nido de ametralladoras pesadas atrincherado a casi 2 millas de distancia. La sabiduría convencional, incluso con la óptica más avanzada y las calculadoras balísticas, consideraba el disparo imposible. Sin embargo, a través de una ondulante neblina de calor, Vance, desde su posición en una mesa distante, entregó 3 rondas sucesivas que silenciaron el nido, cada bala encontrando su blanco con una precisión aterradora. Se salvaron vidas, el asalto se reanudó y la leyenda de Vance se profundizó, pero los expertos en balística de vuelta en el comando se quedaron rascándose la cabeza. Sus modelos simplemente no podían explicar tal precisión constante a ese rango extremo. Luego vinieron los informes de velocidades de boca sin precedentes. Si bien los diagnósticos oficiales mostraban que su rifle operaba dentro de parámetros aceptables, los informes de campo, particularmente de los sensores avanzados utilizados para rastrear las trayectorias de los proyectiles enemigos, ocasionalmente registraban rondas del arma de Vance viajando marginalmente más rápido de lo teóricamente posible para el tipo de munición. Estos se descartaron como fallos del sensor, anomalías en el caótico entorno electromagnético del combate, pero comenzaron a acumularse una creciente pila de valores atípicos estadísticos que desafiaban una explicación fácil. El verdadero surgimiento del pavor comenzó no en el campo de batalla, sino en los laboratorios estériles y con clima controlado del Comando de Material del Ejército. El doctor Aris Thorne, un metalúrgico brillante pero notoriamente escéptico, había sido asignado a una inmersión profunda en los datos de rendimiento de los rifles de francotirador de élite, buscando específicamente formas de superar el límite de la longevidad y precisión del cañón. Era un hombre que vivía por la evidencia empírica, cuyo mundo se construía sobre las leyes inmutables de la física y la ciencia de los materiales. Las anécdotas no significaban nada para él. Los números lo eran todo. Y los números que provenían del rifle de Elias Vance, designado Comanche 7, comenzaban a contar una historia que hacía tambalear su mundo meticulosamente ordenado. El equipo de Zorn notó por primera vez discrepancias en las microoscilaciones del cañón durante el disparo, armónicas sutiles que eran completamente diferentes a cualquier otro M110 que hubieran probado. En lugar de los patrones vibracionales esperados, Comanche 7 exhibió una resonancia casi antinaturalmente estable, como si el propio cañón estuviera amortiguando activamente la energía caótica. Esto condujo a un análisis más profundo del ánima misma. Las inspecciones rutinarias con borescopio, generalmente comprobaciones rápidas de picaduras o incrustaciones, comenzaron a revelar algo peculiar. Si bien las ranuras de estriado estaban intactas, la superficie interior del cañón de Vance poseía una textura microscópica que era difícil de categorizar. No era desgaste, ni era la acumulación tradicional de carbono. Era otra cosa, una pátina débil, casi brillante que parecía ser parte del metal, pero sutilmente distinta de él. El análisis espectroscópico inicial
resultó no concluyente, mostrando solo aleaciones de acero estándar con oligoelementos consistentes con agentes de limpieza comunes. Thorne, sin embargo, era un obstinado. Ordenó una secuencia de imágenes multiespectro completa, superando los límites de sus microscopios electrónicos y equipos de difracción de rayos X. Sospechaba de una forma inusual de corrosión o quizás un nuevo tipo de residuo polimérico, algo que podría explicar los datos anómalos. La primera alarma seria sonó durante un escaneo de microscopía electrónica de alta resolución. Lo que vieron no fue corrosión, ni polímero, ni siquiera un depósito mineral convencional. En cambio, anidada dentro de las imperfecciones microscópicas del acero del cañón, había una red intrincada, de apariencia casi biológica. Era una estructura oscura, filamentosa, apenas visible incluso a aumentos extremos, pero innegablemente presente. No era uniforme, sino que parecía crecer orgánicamente, tejiéndose en el grano mismo del metal, creando una matriz compleja y resistente. El descubrimiento causó una sacudida en el equipo de Thorne. Esto no era solo una anomalía, era una presencia activa, autoformante. El oscuro misterio dentro del tubo del cañón de Comanche 7 no era un residuo pasivo, sino una entidad viva, o al menos autopropagada. Esta revelación golpeó al Dr. Thorne y a su equipo con la fuerza de un golpe físico. Su shock inicial se transformó rápidamente en una aprehensión escalofriante. Un análisis posterior, llevando sus microscopios electrónicos a aumentos sin precedentes y empleando nuevas técnicas espectroscópicas, comenzó a desentrañar la verdadera naturaleza de este aterrador descubrimiento. Lo que encontraron fue una red biomineral compleja y autoorganizada, una red de filamentos increíblemente finos, casi microscópicos, entrelazados con estructuras cristalinas. No se estaba meramente adhiriendo al acero, se estaba integrando con él, creciendo en el propio grano atómico del cañón. Esto no era un biofilm en el sentido tradicional, ni un simple depósito mineral. Era algo completamente nuevo. Una entidad simbiótica que extraía sustento del cóctel químico único, del ritual desazonado de Vance y las fuerzas termodinámicas extremas generadas durante el disparo. Descubrieron que la red poseía propiedades extraordinarias. Era increíblemente resistente, adaptándose a las inmensas presiones y temperaturas de cada disparo. Más asombroso aún, actuaba como una superficie dinámica y autorreparadora, optimizando continuamente la geometría interna del ánima. A medida que una bala chillaba a través del cañón, esta matriz biomineral alisaba sutilmente las imperfecciones microscópicas, reducía la fricción y, lo que es más importante, mejoraba la estabilidad del proyectil. Era como si el propio cañón estuviera vivo, guiando activamente cada ronda con una precisión desconcertante, casi inteligente. Esto explicaba la precisión imposible, la firma acústica sutilmente amortiguada y las velocidades de boca anómalas. Vance no solo había sazonado su rifle, había cultivado inadvertidamente un componente vivo y activo que transformó una maravilla de la ingeniería humana en algo mucho más allá, pero el asombro se convirtió rápidamente en un pavor profundo. Las mismas propiedades que otorgaron a Comanche 7 su rendimiento inigualable eran también su secreto más oscuro. La red biomineral, en su incesante búsqueda de optimización y crecimiento, estaba lenta e insidiosamente, consumiendo el propio acero que habitaba. Su naturaleza autorreparadora era un arma de doble filo. Si bien mantenía un ánima prístina para la bala, lo hacía extrayendo material del propio cañón. Los ingenieros descubrieron fisuras microscópicas, invisibles a simple vista, formándose a lo largo del exterior del cañón, un avance lento y corrosivo que estaba comprometiendo sistemáticamente su integridad estructural. Cada disparo perfecto estaba debilitando el rifle, convirtiendo un instrumento de precisión en una bomba de tiempo. El fallo catastrófico no era una cuestión de sí, sino de cuándo. El doctor Thorne recordó el momento en que presentó sus hallazgos al general al mando, un veterano estoico que había visto los horrores de la guerra grabados en innumerables rostros. Thorne expuso las imágenes de alta resolución, los datos espectroscópicos,
las aterradoras proyecciones de fatiga del material. El general, un hombre endurecido por años de combate, miró las imágenes de la intrincada y oscura red, su rostro perdiendo color lentamente. «Entonces, lo que me está diciendo, doctor», dijo su voz un gruñido bajo, «es que este rifle, esta arma que ha salvado innumerables vidas estadounidenses, también estaba matando lentamente a su portador». Thorne solo pudo asentir, el horror tácito flotando pesadamente en el aire estéril del centro de comando. El rifle era una maravilla de eficiencia destructiva, otorgando una ventaja en el campo de batalla que era casi injusta. Sin embargo, también era un fallo catastrófico esperando a suceder, una traición silenciosa del francotirador que confió en él con su vida. Las implicaciones eran asombrosas. Un fenómeno biológico o geológico desconocido, cultivado inadvertidamente por los métodos poco convencionales de un individuo, había producido un arma de poder sin precedentes, pero a un costo impensable. La ventaja misma que buscaban se había convertido en un filo de navaja apuntando hacia adentro. Las secuelas inmediatas fueron rápidas y decisivas. El rifle Comanche 7 de Elias Vance, el instrumento tanto de su leyenda como de su aterrador secreto, fue desmantelado inmediatamente. No solo fue sacado de servicio, fue sellado herméticamente y transportado bajo fuerte vigilancia a una instalación de investigación de alto secreto, convirtiéndose en un artefacto de profunda intriga científica y militar. Se inició una revisión completa de arriba abajo de todos los protocolos de mantenimiento de armas de los exploradores francotiradores en cada rama de las Fuerzas Armadas de EE. Cada M110 SAS-S en servicio activo fue sometido a niveles sin precedentes de inspección microscópica, con ingenieros y metalúrgicos luchando por detectar cualquier rastro de crecimiento anómalo similar. Afortunadamente, el ritual de sazonado único de Vance significaba que Comanche 7 parecía ser un incidente aislado, una singular y aterradora maravilla nacida de una improbable confluencia de factores. Sin embargo, el misterio Comanche estaba lejos de ser solo una historia de advertencia. Encendió un incendio forestal de nuevas investigaciones, superando los límites de la ciencia de los materiales, la biomimética y la balística avanzada de maneras que nadie podría haber predicho. Los científicos, inicialmente aterrorizados por la perspectiva de armas autocorrosivas, rápidamente pivotaron hacia la comprensión de los aspectos beneficiosos de la red biomineral. ¿Podrían replicarse sus propiedades de forma segura? ¿Se podría diseñar una versión controlada para mejorar el rendimiento del arma sin el riesgo catastrófico? Los equipos de investigación, financiados con una urgencia generalmente reservada para las exigencias de la guerra, comenzaron a explorar nuevos recubrimientos de cañones, inspirándose en el descubrimiento inadvertido de Vance. Investigaron aleaciones autorreparadoras, intentando integrar estructuras microscópicas y resistentes que pudieran soportar las increíbles tensiones del disparo e incluso sanar activamente el desgaste. El concepto de materiales inteligentes para sistemas de armas, una vez un sueño distante de ciencia ficción, de repente se convirtió en un objetivo tangible y de alta prioridad. El objetivo era aprovechar la esencia misma del oscuro misterio de Vance, su capacidad para optimizar y automantenerse, pero bajo condiciones controladas y seguras. El incidente obligó a los ingenieros y estrategas militares a reconsiderar fundamentalmente los límites del diseño de armas. El paradigma tradicional, donde cada componente se fabricaba según especificaciones precisas y cada variable se controlaba meticulosamente, fue desafiado por la aparición de un elemento orgánico y autoevolutivo. Resaltó el papel profundo, a menudo impredecible, del ingenio individual, incluso cuando ese ingenio rozaba lo poco ortodoxo y fue recibido inicialmente con escepticismo. Vance, el francotirador excéntrico con sus rituales del desierto, había tropezado sin saberlo con un avance científico que remodelaría el futuro de la tecnología armamentística. El misterio Comanche se convirtió tanto en un recordatorio escalofriante de las variables desconocidas que acechan en el caos del combate, como en una poderosa inspiración para la innovación. Subrayó el hecho de que incluso con la comprensión científica más avanzada,
la naturaleza y el elemento humano podrían conspirar para producir fenómenos que desafiaban el conocimiento actual, obligando a la humanidad a superar los límites percibidos. En cuanto a Elias Vance, Sombra se desvaneció de las primeras líneas. El ejército, reconociendo la naturaleza invaluable, aunque aterradora, de su descubrimiento accidental, lo reasignó discretamente. No fue sometido a consejo de guerra. En cambio, se convirtió en un consultor no convencional. Su comprensión profunda e intuitiva de los materiales y el medio ambiente, perfeccionada por años de práctica poco ortodoxa, ahora canalizada hacia la investigación clasificada. Nunca más empuñó un rifle en combate, pero su contribución única y el aterrador secreto que albergaba sin saberlo dentro del cañón de su amado Comanche 7 lo marcaron para siempre. Su contribución única y el aterrador secreto que albergaba sin saberlo dentro del cañón de su amado Comanche 7 lo marcaron para siempre. La saga personal de Vance, sin embargo, fue meramente una onda en una ola mucho más grande que se estrelló contra los cimientos de la ciencia y la ingeniería militar. El misterio Comanche se convirtió en una parábola moderna, un escalofriante recordatorio de que la búsqueda de una ventaja en la guerra a menudo recorre un filo de navaja entre la ventaja innovadora y la catástrofe imprevista. Iluminó crudamente la doble naturaleza de la innovación, una fuerza capaz de un progreso inimaginable, pero que simultáneamente alberga el potencial de un peligro profundo y destructivo. La misma sustancia que transformó un rifle estándar en un instrumento de precisión casi sobrenatural, también lo estaba, lenta e insidiosamente, devorando desde dentro. Fue una maravilla de eficiencia destructiva, un testimonio de una simbiosis orgánica y accidental, pero que amenazó la vida del mismo soldado al que empoderaba. Esta paradoja inherente forzó una reevaluación no solo del diseño de armas, sino de las implicaciones éticas y prácticas de llevar los límites tecnológicos a territorios inexplorados. Más allá de los avances científicos inmediatos impulsados por este descubrimiento, el incidente sirvió como una poderosa lección para desafiar la ortodoxia. Elias Vance, un tirador excéntrico cuyos métodos a menudo fueron recibidos con cortés escepticismo, había, a través de su ritual de sazonado no convencional, desbloqueado inadvertidamente un fenómeno que décadas de investigación formal nunca habían tocado. Su enfoque, arraigado más en la intuición y una profunda conexión con el mundo natural que en los protocolos de laboratorio, demostró que el genio y las ideas revolucionarias pueden surgir de los rincones más inesperados. Fue una experiencia de humildad para las comunidades científicas, académicas y militares, obligándolas a reconocer que las normas establecidas, si bien son cruciales para la coherencia, también podrían cegarlas ante las verdades emergentes. El misterio Comanche se convirtió en un símbolo de las profundas ideas que se pueden obtener atreviéndose a mirar más allá de lo convencional, escuchando los susurros de aquellos que operan en los márgenes, incluso si sus prácticas parecen desafiar la lógica. Quizás lo más profundo, el aterrador secreto de Comanche 7, subrayó los límites inherentes del conocimiento humano, incluso en una era de ciencia avanzada e ingeniería hiperespecializada. A pesar de que las supercomputadoras modelan trayectorias balísticas y los microscopios electrónicos se asoman a la estructura atómica de las aleaciones, el campo de batalla, con sus variables caóticas y el elemento humano impredecible, todavía presentaba misterios que desafiaban la comprensión actual. El rifle de Vance era una entidad viva y en evolución, un complejo sistema biomineral que se había cultivado dentro de los confines estériles del acero de grado militar. Superó los límites de lo que se consideraba posible, insinuando fuerzas invisibles e interacciones desconocidas entre la materia y la vida que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Fue una realización de humildad que el universo, incluso dentro del cañón de un rifle, guardaba secretos mucho más intrincados y asombrosos de lo que nuestras teorías más sofisticadas podían predecir. Y finalmente, la historia de Elias Vance y su rifle reiteró el papel crítico, a menudo impredecible, del individuo en la configuración del curso de la tecnología y la guerra. No fue un equipo de científicos en un laboratorio estéril,
sino un francotirador solitario con sus rituales peculiares, quien tropezó inadvertidamente con un descubrimiento que remodelaría todo un campo. Su conexión profunda, casi espiritual, con su arma, su voluntad de experimentar fuera de los límites prescritos, creó una variable imprevista que cambió todo. Resaltó el poder del ingenio individual, la chispa impredecible de la curiosidad humana y el profundo impacto que una sola persona puede tener en la trayectoria del progreso, ya sea a través de la innovación deliberada o el descubrimiento accidental. Entonces, mientras reflexionamos sobre el oscuro misterio que acecha en el cañón de Comanche 7, nos queda por preguntarnos, ¿qué otras fuerzas invisibles, cultivadas por mentes no convencionales u ocultas dentro de la misma tela de nuestro mundo, podrían estar dando forma silenciosamente a nuestro futuro? ¿Qué ventajas profundas o peligros aterradores se encuentran justo más allá del velo de nuestra comprensión actual, esperando que un Elías Vance las desbloquee inadvertidamente? El mundo está lleno de tales maravillas ocultas y horrores al acecho, siempre empujándonos a cuestionar, a explorar y a redefinir los límites de lo que creemos que es posible. Si esta inmersión en lo desconocido te ha fascinado, dale a me gusta para apoyar más historias que desafían lo que crees saber. Comparte tus pensamientos sobre el misterio Comanche en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte para más viajes a los secretos más convincentes y aterradores de la historia y la ciencia. Hasta la próxima. Sigue cuestionando, sigue explorando y recuerda, los mayores descubrimientos a menudo acechan en los lugares más oscuros e inesperados.